Buenas tardes, mis hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Armida. Y bueno, en esta hermosa tarde, noche ya, me dispongo a traerles una palabra del Señor. Y le pido al Señor, pues, que me ayude, ¿verdad? A mí no se me da todavía esto de la predica, pero bueno, el Señor nos está preparando, yo creo, para algo. Entonces, bueno, primero que nada quiero ponerme en presencia de nuestro Señor y pedirte, Señor, que envíes tu Santo Espíritu. Envía tu Santo Espíritu, amado Dios, para que me guíe en dar esta palabra tuya, Señor, y que tu mensaje, Señor, llegue al corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando en este momento, y que tu palabra, Señor, penetre nuestros corazones, amado Dios, como esa espada de doble filo, y que seas tú, Señor, quien hable, amado Dios. Arranca de mí, Señor, todo espíritu de vanagloria, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, mis hermanitos, yo traigo una lectura que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y esta prédica la voy a titular El perdón. Y voy a compartir con ustedes Mateo 18, capítulo 23. El que no perdonó a su compañero. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: «Págame lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la razón de que yo quise escoger este tema, pues yo creo que fue porque el Señor me lo ponía en mi corazón, ¿verdad? Toda la mañana, siempre cuando me va a tocar dar la prédica, me pongo muy nerviosa y no sé ni qué hacer. Entonces esta mañana estaba orando y pidiéndole al Señor: «Señor, háblame, ¿qué palabra quieres que yo dé? ¿Qué tema quieres que yo dé?».
y se me venía una cosa y se me venía otra, hasta que al final, bueno, como que el Señor habla de la compasión, habla del perdón, habla de la compasión. Entonces dije, bueno, Señor, tú sabes cómo yo me pongo, cómo yo no sé, yo me pongo muy nerviosa y tú encárgate de todo. Yo le dije al Señor al final de todo, encárgate de todo, esta es tu prédica, esta es tu palabra y tú, Señor, habla tú por mí. Habla tú por mí porque yo no sé hacerlo. Yo me pongo muy nerviosa y yo sé que hablo mucho, algunos ya me conocen, ¿verdad? Pero para las prédicas, bueno, estoy haciendo mis pininos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Entonces, pues sí, ya al final creo que eso era lo que el Señor quería que hablara. Y bueno, quiero dar una pequeño, ¿cómo se dice? Lo que significa una pequeña explicación de lo que significa el perdón. Y bueno, ahora sí que en forma terrenal, ¿verdad? Porque para el Señor es otra cosa. Dice que es el valor del perdón. Dice el perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima, nos humilla o nos golpea. Nuestra primera reacción es responder de la misma manera y cuando no podemos hacerlo nos sentimos frustrados y molestos, llenos de sentimientos frustrados y negativos hacia el otro. Lo último que queremos es perdonar. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a que perdonemos así como Él nos ha perdonado a nosotros. Cada momento que caemos, cada momento que fallamos, cada momento que caemos en pecado, que pecamos, que lo ofendemos, y hay tantas formas que ofendemos al Señor, lo ofendemos de tantas maneras, con cada acto de nuestro, ofendemos al Señor. Él nos invita a que perdonemos como Él nos ha perdonado, como desde el momento que el Señor, en el momento de su crucifixión, Él aclamó al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aún a sus asesinos, aún a sus verdugos que lo habían golpeado tanto, que lo habían humillado tanto y que en ese momento lo estaban crucificando, todavía en ese momento Jesucristo aclamó piedad y perdón para sus verdugos, pero al mismo tiempo en ese perdón nos estaba incluyendo a todos, nos estaba incluyendo a la humanidad. No solamente esa gracia, ese regalo que Él nos dio del perdón al momento que estaba a punto de expirar, no solamente fue para las personas de tiempos bíblicos, fue para todas y cada una de las generaciones que han pasado y las que seguirán viniendo. Ese regalo fue para toda la humanidad. El perdón, el amor y el perdón. En Proverbios 17:9 dice la palabra: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste divide a los amigos. ¿Cuántas veces, mi hermano, has tenido un problema con algún hermano, con algún amigo, con algún conocido, con alguien del trabajo, qué sé yo, con cualquier persona? Te ofende o lo ofendes, como quiera que sea, no importa la razón. Hay un conflicto entre tú y alguien más. ¿Y cuánto tiempo duras para poder reconciliarte con esa persona? ¿Cuánto tiempo duras para poder olvidar esa ofensa? ¿Cuánto tiempo duras para que ese rencor, ese coraje
salga de tu corazón. Muchas veces pasan meses, años para poder despojarnos de ese sentimiento y la mayoría de las personas nunca lo hacen. Lo dejan ahí como algo olvidado. Pero ese resentimiento, ese coraje, esa falta de perdón, ahí quedan. ¿Y qué es lo que causan? Huellas, secuelas. Secuelas. Es como una plantita que va creciendo, pero este es un sentimiento malo. Un sentimiento mezquino. Un sentimiento al que no le agrada al Señor. Porque Él nos enseñó a perdonar desde que Él estuvo en la tierra. Muchas veces tenemos un problema hasta con un hermano, un familiar, un hermano de sangre. Y pasan años para que se pueda reconciliar o se pueda resolver ese problema, para que vuelva a haber esa amistad o esa reconciliación, diría yo. Hay personas que se van de este mundo, mis hermanos, en problemas o en conflictos con alguien más. Y bueno, cuando se mueren, pues no sabemos en realidad, ¿verdad?, qué es lo que pasa con ellos. Pero la persona que se queda en el mundo, y por casos que me he enterado de lejos y de cerca, se queda con un remordimiento terrible, muy terrible en su corazón, un sentimiento, un dolor, un vacío, que dicen o que piensan: ¿por qué no arreglé el problema con esa persona, con mi hermana, con mi hermano, o con mi familiar, o con mi amigo? Tuviste el tiempo de hacerlo y no lo hiciste. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, mi hermano. En Colosenses 3:13, también la palabra del Señor nos dice: ¿de qué modo de modo que se toleren unos a otros y se perdonen? Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hay matrimonios que están pasando por violencia doméstica, por problemas familiares. De cualquier índole. Y se crea un conflicto, un rencor, a veces por cosas grandes, a veces por cosas pequeñas. Y ese coraje, ese sentimiento va creciendo. Y aunque muchas veces ese matrimonio sigue junto, por los hijos o por X razón, siguen juntos, pero ese sentimiento de odio, de rencor va creciendo en tu corazón. ¿Por qué? Porque no sabes cómo perdonar, porque no has aprendido cómo perdonar. Muchos dicen: perdono pero no olvido. Y eso es mentira, mi hermano. No puedes perdonar si no has olvidado. Cuando tú perdonas a esa persona que te causó daño, que te lastimó de alguna forma, olvidas también. Pero cuando no olvidas, es porque no has perdonado. Es porque ese sentimiento de falta de perdón está en tu corazón. Solamente lo tienes dormido, lo tienes aletargado, lo pusiste en pausa. Pero cuando alguna cosa vuelve a surgir, ¿qué es lo que pasa? Ese sentimiento vuelve a surgir también.
yo pasé en mi primer matrimonio, bueno, digo, yo le llamo matrimonio, pero en realidad nunca he estado casada por la iglesia. Pero en mi primer matrimonio, yo me vine de México, de mi casa, con el papá de mi primer esposo, papá de mis tres hijos. Y desde un principio yo sufrí mucha violencia doméstica, mucha. Este hombre me trajo a vivir a Estados Unidos, a vivir en la misma casa de su mamá y sus dos hermanas. Su familia nunca me quiso, nunca me quiso. Siempre tenían un problema entre ellos y mi ex esposo y siempre decían que por mi culpa y se lo decían enfrente de mí. Y pues yo solamente me ponía a llorar, ¿verdad? Yo era una muchacha inocente que venía de provincia, de un pueblo. No conocía nada de Estados Unidos, no tenía ningún familiar acá, bueno, no en esa parte. Y yo solamente me agarraba a llorar. Me causó tanto daño esa persona, tanto daño. Pero como quiera, viví 9 años con él, tuve 3 hijos, 3 hermosos hijos, que aunque a veces son un dolor de cabeza, pero yo digo, gracias Señor, gracias, porque esa fue mi recompensa para ese sufrimiento. Esa fue mi recompensa, mis hijos, porque ellos son una bendición para mí. No importa cómo sean, son una bendición, un regalo de Dios para mí. Nos vinimos de California para acá, para Texas. A los 5 meses yo descubrí que él hacía cocaína. Y bueno, lo corrí de la casa. Lo corrí de la casa y él lo que hizo, que le habló a su mamá y su mamá le compró el boleto de avión desde allá. Y pues él se regresó. Él se regresó para California. A los 3 días tomó el avión y se fue. Jamás volvió. Ni se ocupó jamás de sus hijos. Uno tenía 6, el otro tenía 5 y el otro tenía 2 añitos y medio. Yo no hablaba casi inglés. Yo tenía un part-time, un medio tiempo, un trabajo de medio tiempo. Vivía en un apartamento, me quedé en el apartamento yo sola, no tenía amistades más que una amiga que vivía un poco retirado. Y fue muy difícil sacar a mis hijos tan pequeños, yo sola, sacarlos adelante. Yo hasta la vez me pregunto, bueno, ahora ya lo comprendí, ¿verdad? Pero yo mucho tiempo me preguntaba cómo lo había logrado. No hablaba inglés, no sabía manejar, no tenía un buen trabajo, claro, tuve que conseguir un trabajo completo rápido, ¿verdad? Cada vez que yo llegaba de mi trabajo, encontraba a mi hijo, el más grande, mirando las cosas que su padre había dejado y se ponía a llorar. Y se ponía a llorar tanto que me rompía el corazón verlo sufrir de esa forma. Y nos poníamos a llorar los dos porque yo también estaba pasando un tiempo difícil. Yo también me sentía sola, me sentía abandonada, me sentía que no sabía cómo iba a poder sacar a mis hijos adelante, a pesar de que yo siempre, desde que llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar, porque él era un hombre un poco desobligado. A los 12 días de que yo tuve mi primer hijo, tuve que irme a trabajar en una fábrica y de noche para comprar leche para mi hijo, para tener para los pañales. Yo no sabía que había ayudas aquí. Pero yo saqué a mis hijos adelante. Ahora que ya he conocido del Señor, yo sé que fue Dios quien me rescató. Yo sé que fue Dios quien me ayudó a salir adelante. Sin Dios no hubiera podido. A pesar de que yo no lo conocía. A pesar de que yo no conocía de Dios todavía.
o no había tenido ese encuentro, porque sí conocía de Dios, pero no había tenido ese encuentro que te toca tu corazón. Y salí adelante. A los 16 años de que él se fue, abrí mi Facebook, mi página de Facebook, y por ahí él nos encontró. Después de 16 años. Él empezó a contactarme que porque quería saber de sus hijos. Pero ese amor, yo hablé con mis hijos. Yo hablé con mis hijos para que ellos pues empezaron a tener una relación con él. Mis dos hijos más pequeños, claro que sí le contestaban las llamadas, pero no había amor. Mi hijo el mayor jamás quiso contestar una llamada de él. Le tenía tanto rencor, le tenía tanto coraje. Ahí podía ver yo la falta de perdón que había en mi hijo. Porque por mucho tiempo, todos esos años, mi hijo decía, cuando se tocaba el tema, decía, yo recuerdo cuando mi padre se estaba yendo y cómo yo corrí detrás de él, llorando, pidiéndole que no se fuera, que no nos dejara. Y él no me hizo caso, él se fue. Y todo eso a mí me desgarraba mi corazón. Y hasta la vez lo dice, pero ya no lo dice con tanto rencor porque ya habla con él. Pero yo pude ver de cerca ese dolor en mi hijo. Después de unos 2-3 años conocí otra persona que fue mi segundo esposo, con el que viví como 15 años. Un hombre muy bueno, muy sensato, muy trabajador, muy honesto, sin vicios, hogareño. Tuvimos muchos problemas al final de nuestra relación, problemas familiares y que no supimos cómo resolver. Y pues yo he tenido siempre un carácter fuerte, ¿verdad? Ese carácter fuerte que me fue formando lo duro de la vida. Todas las cosas que yo pasé fueron endureciendo mi corazón y me convertí en una mujer fuerte, pero dura de corazón. Dura con mis hijos, dura con los demás, dura conmigo mismo. Porque yo sentía que si yo no me hacía fuerte, mis hijos iban a querer hacer lo que fuera conmigo, que no me iban a obedecer. Y esa era una idea tonta, una idea errónea, la que yo tuve por mucho tiempo. Pero bueno, me convertí en eso, en una mujer dura, con un corazón duro. Y sufrí mucho, pasé por muchas cosas. A pesar de que yo conocí a ese buen hombre, que es el padre de mi hija. Como les digo, tuvimos un problema ya a finales de nuestra relación, no supimos resolverlo y terminamos separándonos. Los 2 primeros años yo caí en depresión. ¿Por qué? Porque en cierto modo yo comparaba a ese hombre con mi primer esposo y yo no podía entender cómo él había preferido que nos separáramos cuando él era un hombre que esa familia era tan importante para él y que la niña, nuestra hija, era lo máximo para él. Entonces yo no podía comprender, yo decía, ¿cómo de mi primer esposo lo esperaba? Porque siempre supe que fue una persona mala en cierto modo. Y de él, que era una buena persona, yo lo tenía a él como en un pedestal. Y cuando él hizo eso, porque era erróneamente de mi parte pensar eso, porque yo también tuve mucha culpa de nuestra separación, pero yo no lo veía. Y él cayó de mi pedestal.
porque yo no podía comprender cómo una persona tan buena hubiera preferido que nos separáramos, que seguir luchando por nuestra relación, por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Caí en depresión por 2 años. Fue muy duro para mí. Fue muy duro. Llegué al grado de empezar a tomar pastillas para la depresión, que gracias a Dios solamente fueron 6 meses, porque empecé a ir a un grupo de ayuda en grupo, y eso me ayudó a dejar las pastillas pronto, antes de convertirme en una adicta a ese medicamento. Pero seguí sufriendo. ¿Por qué? Por mi mala cabeza. Era una persona que guardaba rencor. Era una persona que no había podido perdonar al papá de mi hija. Y mucho tiempo sufrí. En ese lapso de 2 años, cuando yo le tenía tanto coraje. Le tenía tanto coraje, tanto rencor, tanto odio. Llegué a sentir odio por él, que yo decía que se muera. Yo le deseaba lo peor, aunque no se lo merecía, porque todos cometemos errores. Él conoció a una mujer mucho más grande que él, que después me dijo él que se había casado con ella. Se casó con ella luego por lo civil, y yo más coraje le agarré, más rencor, porque yo le decía: conmigo nunca te quisiste casar, decías que cuando fuéramos a México, cuando íbamos a ir a México si ninguno de los dos tenemos documentos, y con ella luego los 2-3 meses te casaste. Y yo le agarré más coraje, más rencor, más odio. Yo le deseaba que se muriera. Yo fui, no sé, con tantas personas a hacerle trabajos, nada funcionaba. Llegué un día, yo quería que él volviera conmigo. Yo decía: si no por la buena, por la mala, por la mala. Llegué un día, en mi desesperación, en mi dolor, en mi rencor. Llegué un día a reclamarle a Dios y a decirle: tú no me ayudas, tú no puedes hacer nada por mí. Empecé a clamar al diablo, empecé a clamar a Satanás y a decirle: ayúdame tú, porque Dios no puede. Pero en el fondo yo sabía que estaba haciendo mal. Y yo tenía una amiga que todavía la conservo, que es de aquí de mi colonia, que yo siempre le platicaba a ella todo. Ella tiene un negocio de peluquería aquí cerca de corte de pelo, cerca de aquí de mi casa. Y yo llegué esa vez diciéndole a ella, siempre llegaba llorando con ella, y le dije lo que había hecho. Y me regañó, me dijo: tonta. Sí, me habló duro. Me dijo: tonta, ¿qué estás haciendo? Me dijo: vete de aquí, vete a tu casa y pídele perdón a Dios. Y yo sabía que estaba haciendo mal. En mi corazón yo sabía que estaba haciendo mal. Y me vine inmediatamente para mi casa a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho, por blasfemar en contra de Él y por aclamar a Satanás. Llegué a mi casa, estaba sola, y le pedí perdón a Dios. Era tanta mi necesidad de Dios, era tanta mi necesidad por Él, que se lo pedí de mi corazón, se lo pedí con todo el corazón. Y Él me escuchó, yo sé que Él me escuchó. Fue la primera vez que yo pude ver, o que me di cuenta, del perdón de Dios, de su misericordia.
A los pocos días, el papá de mi hija empezamos y yo a hablar. Nos reconciliamos en cierto modo porque estábamos que no nos podíamos ver. Se empezaron a arreglar las cosas sin yo siquiera hacer nada. Solamente eso, pedirle perdón a Dios por mi blasfemia. Empezamos una relación nuevamente. Él se salió de la casa de esa mujer porque tampoco vivía bien con ella. Se salió luego de su casa, rentó un cuarto y empezamos una relación. Él en su casa y yo en la mía, sin juntarnos, queríamos tratar a ver si iba a funcionar. Pero yo no sabía perdonar todavía. Yo no lo había perdonado, porque cada ocasión o cada momento que surgía algo, yo le sacaba en cara a esa mujer y le sacaba en cara que él se hubiera casado con ella, que ella le había dado lugar que a mí no me había dado. Y él me dio un anillo de compromiso cuando empezamos, pero yo no lo sentí en mi corazón como algo auténtico. Yo no sentía que realmente me lo había dado de su corazón. Yo sentí que lo había hecho solamente porque yo le reclamaba lo de esa mujer. Aún así él se separó de ella, se divorció, metió los papeles para el divorcio y rápido salieron porque en cierto modo él y yo seguíamos casados bajo la ley de Texas, que es como un acuerdo, algo así que le dicen common law marriage en inglés, perdón. Y su matrimonio no era válido, solo rápido se disolvió. Pero después de un año terminamos porque yo no lo había perdonado, ni lo sabía, ni lo podía perdonar, no sabía perdonar. Después empecé a salir porque yo no salía, empecé a salir, a hacer mi vida social, empecé a socializar, empecé a reunirme con amigas, nos íbamos al club, nos íbamos al baile todo el tiempo y empezó a hacerse una gran costumbre, hasta que llegó a convertirse como en un vicio. Y me envicié tanto de estar saliendo los fines de semana, y aunque me daba mi lugar, ¿verdad? No andaba con hombres y esto, pero no andaba con hombres ni nada, pero me echaba mis traguitos, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando salía, y pues así andaba manejando, aunque no me ponía bien tomada, pero me tomaba unos tragos, ¿verdad? Fue tanto mi vicio que después él nunca perdimos ya la amistad, pero volvimos a hablar y en común acuerdo decidimos juntarnos una vez porque era lo que mi hija también quería y mis demás hijos, porque todos ellos lo reconocen a él como su padre. Ellos lo quieren a él como su papá. Y quisimos hacer un último intento después de que teníamos 5 años de separados, y lo mismo no funcionó. Esa vez no funcionó porque yo estaba todavía tan metida en lo del baile, en lo del club. Y pues cuando estábamos juntos, pues me lo llevaba, ¿verdad? Nos íbamos juntos. Pero yo traía mi rollo, yo traía mi grupo de amistades, que eso él lo llevaba conmigo solamente para no irme yo sola, ¿verdad? Pero nunca le di ya su lugar, nunca le volví a dar su lugar. Bueno, volvimos otra vez al año, exactamente nos volvimos a separar. Yo le dije, ¿sabes qué? Me regreso para mi casa porque esto no está funcionando, ya no hay amor. De mi parte ya no había amor. Después me di cuenta yo que decía, si hubiera conocido de Dios a tiempo, yo creo que nuestra relación se hubiera funcionado, nos hubiéramos podido arreglar, hubiéramos podido rescatar ese matrimonio, esa relación. Pero bueno, solo Dios sabe por qué permite ciertas cosas. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es de que muchas veces pasamos por cosas muy difíciles
Y esas cosas difíciles, esos golpes de la vida, como le llamamos, no nos permiten, hacen nuestro corazón duro, vuelven nuestro corazón de piedra. Y olvidamos cómo perdonar. Olvidamos cómo perdonar a nuestro hermano cuando nos hace o nos causa un daño. Yo le doy gracias a Dios que ese pecado, eso lo ha quitado de mi corazón. Le doy gracias a Dios por tantas cosas, porque desde que lo conocí, desde que me encontré nuevamente con Dios, han cambiado tantas cosas en mi vida. He tratado de suavizar mi corazón y sé que el Señor está trabajando en él y sigue trabajando. Pero ha suavizado mi corazón mucho el Señor y le doy gracias a Dios. Mi vida ha cambiado en muchos sentidos. Desde el momento que yo viví mi retiro, no volví a los clubs se me está saliendo el inglés. No volví a los clubs ya, para la honra y la gloria de Dios. Siempre que yo andaba en el mundo, yo andaba muy arreglada, muy maquillada, muy bonita. Salía donde yo quería, gastaba lo que yo quería, me ponía lo que yo quería, con mi grupo de amistades. Pero yo siempre sentía un vacío en mi corazón, y aunque ya me andaba divirtiendo en el club, pero cuando llegaba a mi casa sentía un vacío, sentía una soledad tremenda. Ese vacío que yo decía, tengo todo, entre comillas, tengo todo. ¿Qué es lo que me falta? Decía yo, ¿qué es lo que me falta? Me falta algo. Yo decía, y me ponía a llorar y a llorar y a llorar y a llorar siempre en mi soledad. Nunca supe qué era lo que me faltaba. Hasta después de mi reencuentro con Dios, yo me di cuenta y pude comprender que lo que me faltaba en mi vida era Dios. Que ese vacío que yo no lo podía llenar con nada, era Dios. Y tengo tanto que agradecerle a Dios, porque Él me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Mi hijo el mayor siempre ha sido bien tremendo, bien cabeza dura. Le ha gustado siempre correr en su carro. Y siempre, casi que era 2 o 3 veces por semana, que me llamaba luego, mamá, me tiene que ir parado a la policía. A pesar de que él ya estaba aparte. Ellos ya están casados los 3, pero siempre recurren a mí. Y siempre me llamaba. Yo pasaba siempre preocupada por él. Desde que me reencontré con el Señor y que empecé a buscar de Él, todo eso paró. Y eso fue una de las cosas donde el Señor me mostró que me había perdonado, donde el Señor me mostró su compasión, donde el Señor me mostró su amor. Que a pesar de todo lo que yo blasfemé contra Él, que a pesar de todos mis errores, de todos mis pecados, Él me perdonó y me sigue perdonando, porque sigo pecando. Pero trato de ya no cometer los pecados que cometía antes. Trato de dejar poco a poco las cosas que me apartan de Dios. Hace mucho tiempo siento yo que perdoné al papá de mis hijos. Me acuerdo de él y no siento ningún rencor. Ni de su familia, ni por su familia. Han habido personas que me han lastimado. Pero ahora puedo decir con una gran satisfacción, dándole gracias al Señor, que estoy aprendiendo a perdonar.
que muchas veces tenemos que pedir perdón como el Señor nos lo manda, aunque no sea nuestra culpa, y si es nuestra culpa, pues con más ganas, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón también, porque es muy duro no poder decir perdóname. Es una palabra muy difícil para nosotros de expresar a otra persona que nos ha hecho daño, o de pedir perdón. De pedir perdón o de perdonar, perdón. En Colosenses 3:13 el Señor también nos dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, nos dice el Señor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Muchas veces le pedimos perdón al Señor. Le pedimos: perdóname, Señor, perdóname. Pero seguimos viviendo en pecado. ¿Cómo podemos esperar que el Señor nos perdone si seguimos cometiendo pecado? El Señor nos dejó una oración, que es la del Padre Nuestro. Y muchas veces decimos: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos pronunciar esas palabras si no sabemos perdonar? ¿Cómo podemos pedirle al Padre que nos perdone si no podemos decir perdóname a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos ir y tomar su santo cuerpo estando enojado con alguien más? En la palabra del Señor dice que si nosotros tomamos, no recuerdo cómo dice exactamente, pero si nosotros tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo estando en pecado, es condenación para nosotros, es condenación para nuestra alma. Hoy precisamente tuve que ir y pedirle perdón a mi nuera. Tenemos ya 2 meses sin hablarnos. Y las dos tuvimos la culpa, tanto ella como yo. Pero ni ella ni yo hacíamos el intento. Bueno, yo traté un poco por medio de mis nietos, pero ella los apartaba de mí. Cuando yo pasaba por ahí o si veía mi carro, ella volteaba la cara para otro lado. Pero hoy yo le pedí al Señor que me hablara y que me dijera qué quería que hablara en esta palabra, en esta prédica. Y bueno, el Señor me puso este tema, ¿verdad?, del perdón. Pero yo decía: ¿cómo yo puedo hablar de la palabra del Señor? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios si yo no pido perdón? Porque más que pedir perdón, más que perdonar, era pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón por lo que yo hice mal.
Y ustedes saben que siempre el orgullo no nos deja. Siempre el orgullo se interpone. Y a pesar de que ya conocemos de Dios, para muchos es bien difícil dejar el orgullo a un lado. Y yo sabía que Eli tenía yo que pedirle perdón. Yo no podía esperar que ella me pidiera perdón. Si de ella salía a pedirme perdón, bueno, yo lo iba a aceptar, ¿verdad? Pero lo que el Señor quería de mí era que yo pidiera perdón. Mi culpa o no mi culpa, yo tenía que pedir perdón. Y lo hice. Lo hice. Me siento más tranquila porque sé que estoy agradando con esto al Señor. Porque sé que puedo hablar de su palabra sin tener esa carga en mi conciencia, en mi corazón. Y porque más que nada sé que es lo que le agrada al Señor. Y que yo puedo decir, Padre nuestro, perdona mis ofensas. Y sé que Él me va a perdonar, sé que Él me perdonará. ¿Por qué? Porque no tengo nada contra mi hermano. Porque estoy en paz con mi hermano. El Señor, voy a leer un poquito, un capítulo bien cortito, perdón, aquí mismo de Mateo 19. Dice: Jesús y los niños. Entonces trajeron a Jesús a algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos pone de ejemplo a los niños, porque los niños son tan inocentes, porque los niños no guardan rencor, no conocen lo que es el rencor, no guardan esos malos sentimientos que nosotros guardamos siempre y que no dejamos ir por mucho tiempo. En su inocencia ellos no saben lo que es el rencor. Ellos simplemente se pelean ahorita y al ratito están como los mejores amigos. Y así quiere el Señor que seamos para poder entrar al reino de los cielos. Así quiere el Señor que seamos de nuestro corazón, que tengamos un corazón de niño, para que sepamos perdonar, para que nuestro corazón no guarde ningún rencor, ningún odio, ningún resentimiento, que todos sabemos que esos malos sentimientos solamente vienen del enemigo, no pueden venir de Dios. El Señor nos invita a que perdonemos, a que busquemos de Él. A que busquemos de Él con un corazón limpio, con un corazón limpio de rencor, de odio, de resentimiento, con un corazón que esté limpio de falta de perdón, con un corazón puro, para que podamos acercarnos al Señor en nuestras necesidades y pedirle que nos ayude y que nos perdone y que Él nos pueda escuchar. Solamente cuando tenemos y guardamos un corazón limpio para Él. Le doy gracias a Dios. Por
estar en mi vida. Le doy gracias a Dios por permitirme conocer de Él. Y ahora sé que lo puedo aclamar y que Él me escucha. Pero tengo que seguir guardando un corazón limpio, trabajando en mi corazón y pidiéndole al Señor que lo siga limpiando, de tanta podredumbre, de tanta lepra. Y yo sé que el Señor me escucha, yo sé que el Señor cada día limpiará mi corazón. Porque el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero irme a esa ciudad celestial que el Señor tiene preparado para nosotros. Como yo sé que todos ustedes también desean lo mismo. Y bueno, mis hermanitos, es todo lo que les puedo decir. Es todo lo que quería compartir con ustedes, esta pequeña prédica sobre el perdón. Y aprendamos a perdonar, y pidamos al Señor que cambie nuestro corazón, que arranque de nosotros ese corazón de piedra y nos ponga uno de carne, que nos preste. Yo le digo a Jesús, Jesús, préstame tu corazón para amar como tú amas. Y yo sé que el Señor nos dará eso. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y les dejo esta alabanza para que la escuchen, que está hermosa. Bueno, quería subirle más volumen, pero creo que es todo. Está hermosa, escúchala, mis hermanos. Gracias por permitirme, Señor, llevar este mensaje a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido conocer de ti, por haber llegado a mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y te pido que sigas reinando en mi corazón, Señor, que sigas cambiando mi vida, que sigas tocando mi corazón, Padre Santo. Te doy gracias, amado Dios. ¿A dónde puedo ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así como tú le dijiste, Padre Santo, Jesús bendito, así como tú le dijiste a tu madre en ese camino al Calvario, cuando caíste al suelo y ella se acercó corriendo a ti. Esas palabras que resuenan en mi corazón, Señor, porque yo sé que son verdaderas. Cuando le dijiste, madre, yo todo lo hago nuevo. Y yo confío en ti, Señor. Mi esperanza está puesta en ti, Señor. Que tú harás nuevo mi corazón. Que tú renovarás mi corazón, Señor. Que tú me restaurarás, Padre Santo. Que tú restaurarás mi familia, mi hogar y todo lo que a mí me pertenece. Y te doy gracias, Señor, porque me das más de lo que yo merezco, Padre. A pesar de que yo sigo ofendiéndote, amado Dios, cada día de mi vida, cada momento te ofendo, Señor, y te pido perdón. Yo sé que tú me perdonas, Señor. Yo sé que tú sigues cambiándome, sigues restaurándome. Y te doy gracias, Padre Santo,
por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz por mí, por mis pecados. Porque me has dado vida, Señor. Vida y vida en abundancia, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Porque tú eres la luz de nuestras vidas, Señor. Tú eres la luz, tú eres la vida, Señor. Tú eres el camino, la verdad. ¿A dónde podemos ir, Señor? ¿Quién nos apartará de tu amor? Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos regalas, Señor, por todas tus bendiciones que nos das día a día, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Padre misericordioso. Eres grande, Señor. Eres grande. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Confiamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Porque tú no quieres la muerte del pecador, Señor. Solo quieres que nos apartemos del pecado, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor, por haberme permitido conocer de ti, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Quién nos apartará de ti, amado Dios? Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor. Amén, Señor. Aún Amén. las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. Bendito sea, Señor. Que todo ser viviente alaba al Señor. Tú formaste mis entrañas, Alma mía, alaba al me Señor. hiciste en el vientre de mi madre. Gracias, Te Señor. alabaré porque Gracias, amado Dios. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das. Gracias, Señor. no fui cubierto de ti mi cuerpo. Gracias, Señor. En lo oculto fui formado y entretejido en lo más Bendito profundo. seas. Mi embrión vieron tus ojos y en Que tu libro sabemos, estaban Señor, escritas que antes de que nuestra boca pronuncie palabras, tú ya has escuchado nuestras súplicas, amado Dios. Porque eres ese Padre misericordioso, ese Padre que nos llena de su amor y de su gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿A dónde iremos sin ti, Padre? Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Acércanos a tu corazón, Padre. No nos sueltes de tu diestra, Padre Santo. Así como tu palabra dice, Señor, tu diestra nos sostendrá, Señor. Lo creemos en fe, Señor, que así es. Creemos en fe, Señor, que tú nos seguirás restaurando, Señor, restaurando nuestras familias, sanando nuestros corazones, Señor. Resplandeciendo nuestros corazones duros. Tú los haces suaves, Señor, con tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por nunca abandonarnos, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, Padre. Te doy
doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Mamita María, gracias por estar siempre intercediendo por nosotros. Enséñame el camino para enamorarme cada día más de tu Hijo. Enséñame, Madre, enséñame esa humildad que tú tienes. Porque sabemos que tú eres el camino para alcanzar a tu Hijo Jesús. Y Jesús es el camino para llegar al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, por escuchar este pequeño testimonio. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.